Vamos a dar comienzo a la última actividad de lecturas, de presentación de proyectos europeos que hemos programado para Conama Conecta. Los que habéis tenido la oportunidad de acompañarnos otros días es la cuarta actividad en la que tenemos presentación de diferentes proyectos ordenados alrededor de diferentes ejes temáticos. Empezamos el lunes con proyectos de innovación, continuamos el martes con proyectos relacionados con biodiversidad, ayer con proyectos principalmente de residuos y cambio climático. Y hoy finalizamos con una presentación de proyectos más relacionados con el ámbito urbano, con la energía, con el agua. Y en concreto, pues vamos a empezar con el proyecto Horizon 2020 2 District de Acción e Ingeniería. Continuaremos con el proyecto Ley Metamorfosis del área metropolitana de Barcelona. Luego tenemos otro Horizon 2020, Incover, que realiza el Centro Tecnológico EMEN. A continuación, el proyecto CEF-OPS Master Plan for Spanish Ports de Puertos del Estado. Ahí continuamos con el proyecto QMO de Discommon y finalizamos con el proyecto Socamex, que finalizará la jornada. Muchas gracias a todos y nada, doy la bienvenida a José para que comience con su presentación. Por venir, muchas gracias al comité técnico que ha seleccionado este proyecto, esta temática para esta charla oral, ¿no? Muchas gracias a Víctor también por toda la organización y por haber conseguido un poco involucrarnos aquí a todos en este foro. Comenzamos un poco el bloque de energía, agua y ciudad. Pues yo creo que este proyecto engloba las tres cosas, ¿no? Vamos a hablar de cómo optimizar una red de calor, un district heating, en una ciudad. Bueno, no es una ciudad, es un campus, pero bueno, voy a contar otros ejemplos de otras cosas que estamos haciendo en España y en Europa, redes de calor urbanas. Y engloba agua, porque al final, el fluido caloportador es agua, es decir, estamos dentro de lo que son las redes de distrito, estamos transportando agua desde una central térmica que puede estar situada incluso dentro de la zona urbana, pues hasta casi, en algunos casos, hasta 15.000 vecinos, ¿no? Es decir, cómo en vez de el concepto de las redes de calor, es un poco una cosa que parte sobre todo de países comunistas de los años 50 y 60, ¿no? Como las centrales de producción de calor eran las que suministraban agua caliente y calefacción a las viviendas. Y pues en algunos casos como Polonia, como Dinamarca, como Rumanía, entre el 80 y el 90% de las viviendas se suministran de calefacción y de agua caliente sanitaria con estos sistemas, ¿no? ¿Por qué lo introducí? O sea, ¿por qué contamos esto dentro del CONAMA y dentro de un congreso de medio ambiente? Bueno, pues porque ahora un poco la tendencia es sobre todo que la rehabilitación de esos distritos energéticos y de esas redes de calor, como los nuevos que se están proyectando, están incluyendo sobre todo biomasa como fuente de producción y integración con renovables, ¿no? Con solar de concentración sobre todo. Entonces, ahora hay una iniciativa, sobre todo estamos trabajando con algunos promotores en España, han sido adjudicatarios de proyectos clima, ¿vale? De proyectos en los que las emisiones de CO2 y esa reducción de CO2 están contempladas dentro del proyecto que estamos diseñando. Por ejemplo, un ejemplo que os quería comentar es el ejemplo de Alcalá de Henares, ¿no? Como el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que es una ciudad de unos 200.000 habitantes, pues ahora estamos trabajando con el promotor y con el ayuntamiento en cómo diseñar esa red que será realidad durante el año 2019 y 2020, ¿no? Para dar suministro pues a unos entre 10.000 y 15.000 vecinos, ¿no? ¿Qué es una red de calor? Bueno, pues un poco lo que ya hemos comentado, ¿no? Como esa generación centralizada con una instalación central, ¿vale? Con una planta de producción de calor, puede dar suministro a toda la ciudad, ¿no? Y un poquito aquí en este gráfico lo que queríamos ver es un poco cómo es la distribución en Europa. En España hay algunos ejemplos, pero si comparamos con el resto de Europa, pues la verdad que es muy residual, ¿no? Estamos hablando de que en toda Europa pues hay más de unas 5.000 ciudades que se suministran con este tipo de energía, ¿vale? En las viviendas, y en España entre 300 y 400, ¿no? Aquí no lo vemos, pero España está como por aquí.
un porcentaje muy bajito, ¿no? de cómo hacemos o cómo consumimos calor y cómo consumimos energía en las viviendas. Y bueno, ahora hay una tendencia que está cambiando y sobre todo un poco relacionado con lo que se ha contado en el bloque anterior, ¿no? Cómo las entidades de financiación están financiando la innovación en este tipo de tecnología y de ingeniería, ¿no? Por así decirlo. Aquí vemos un gráfico un poco de cómo dentro de los programas de algunos de los que nos han contado en el bloque anterior, por ejemplo, el programa H2020 o programas LIFE, cómo están financiando este tipo de ingeniería o este tipo de generación y de consumo de energía en las viviendas durante los últimos años, y algunos proyectos que ya han iniciado, pues cómo va a ser esa financiación en 2019 y en 2020, ¿no? Es decir, esos programas que financian innovación y que financian ingeniería en este tipo de iniciativas de financiación pública están invirtiendo en este tipo de tecnología, ¿no? Venía a contar el proyecto de 2District, ¿no? Que es un proyecto que es un distrito que estamos optimizando la eficiencia energética en Cork, pero quería primero empezar con algunas cosas que estamos haciendo en España, ¿no? Esto es una rehabilitación que hicimos en Valladolid dentro de otro proyecto también de innovación con el concepto Smart Cities, con la Fundación Cartif y con el Ayuntamiento de Valladolid. Y aquí, bueno, básicamente lo que se hizo fue 18 bloques de viviendas, hacer una rehabilitación integral de toda esa, bueno, pues desde la parte de fachadas a la parte de instalaciones, y una red de calor antigua que había, bueno, pues se reconvirtió con calderas de biomasa, ¿no? Y en alguna parte también con integración de energía solar, ¿no? Con paneles fotovoltaicos para dar suministro a toda la eléctrica que necesita el sistema para continuar, ¿no? Entonces, bueno, esto es un ejemplo en Valladolid, un district heating, una red de calor con biomasa que está funcionando. Y este es otro que estamos haciendo ahora, estamos diseñando con el Ayuntamiento de Vitoria en un barrio muy céntrico, en el centro de Vitoria. Y bueno, va a ser lo mismo al final, va a ser una central de producción, también en este caso con biomasa y con gas, es un mix. Y bueno, pues estamos ahora en la fase el ayuntamiento está ahora, junto con los promotores, también en la fase de involucrar a los vecinos y que los vecinos se conecten a esa red. Estamos ya definiendo el número de acometidas, qué tipo de acometidas, cuánto, bueno, en la fase más comercial de la parte con los vecinos, y desde la parte de ingeniería, pues diseñando esa red de calor, ¿no? El cómo va a ser y bueno. Es decir, quería un poco compartir con vosotros que las administraciones y algunos ayuntamientos pues más innovadores o más un poquito que van un poquito por delante ya están empezando a apostar por este tipo de tecnología, ¿no? Y la red de calor que os comentaba de Alcalá de Henares también, que están también en fase ya de permisos con el ayuntamiento. Está ya proyectado, está diseñado y bueno, un poco las diferentes fases que va a haber y bueno, se prevé que cuando se acabe la tercera fase, pues unas 16.000 viviendas estén conectadas entre 2019 y 2020 con esta red de calor, que aquí va a integrar biomasa, solar de concentración y una parte muy pequeñita para aportes muy puntuales con una pequeña caldera de gas, ¿vale? Y bueno, ya si entramos en materia en lo que estamos haciendo y bueno, sobre todo durante 2018-2019, es una optimización de una red de calor que existente en el campus del Instituto de Tecnología de Cork, en la ciudad de Cork. Y bueno, en este caso lo que hemos hecho y en lo que estamos trabajando es optimizar toda la parte de producción y de consumo, ¿no? Con 5 módulos muy diferenciados, ¿no? Bueno, aquí no entramos en cómo es la producción, es decir, se ha renovado y se ha rehabilitado el distrito, toda la parte de producción de la central de calor, pero sobre todo en cómo se organiza y cómo se prevé, sobre todo en función por ejemplo, también de la meteorología, ¿no? Es decir, cómo va a ser el día siguiente. Bueno, pues hay unos módulos, se han diseñado diferentes programas de software para optimización de la producción, ¿no? O sea, para hacer una producción optimizada en función de las condiciones ambientales. Luego hay una parte también de usuario, una parte de comportamiento de usuario, donde el usuario puede informar a la red desde su teléfono móvil que ese día, por ejemplo, no va a estar en casa y no va a consumir, ¿no? Entonces, se optimiza la producción en función de la demanda, ¿no? Bueno, esto está organizado en 5 módulos distintos, muy diferenciados, ¿no? Pues desde la plataforma que organiza cómo funciona la red de distrito,
el concepto prosumer que se llama, ¿no? Ahora que es que el consumidor puede tomar decisiones en cómo el sistema produce, ¿vale? Eso es lo que en inglés se conoce como prosumer, que ahora, bueno, pues dentro del mundo de la eficiencia energética, de Smart Cities y de las redes de calor, pues está como se está desarrollando mucho en ese sentido. Lo que comentaba, ¿no? Que el usuario desde su vivienda y desde si a lo mejor el fin de semana no va a estar y no necesita suministro energético, puede avisar para que la central de producción reduzca sus picos de producción, ¿no? Todo esto, luego hay un módulo de supervisión y control que actúa posterior a la producción de esa demanda y de las decisiones del prosumer. Y todo esto pues se integra en un sistema inteligente, en un sistema que es capaz de tomar esas decisiones de manera autónoma, ¿vale? Porque eso es un poco el paso, ¿no? O sea, actualmente cuando tú tienes una estimación de producción, por ejemplo, como tiene Red Eléctrica, por ejemplo, ¿no? Donde hay una producción, una demanda estimada y luego hay una producción que es en tiempo real, ese ajuste a una escala mucho más pequeña y llevada a un distrito y a un campus, es decir, a una central, a una caldera de producción, pues es un poco lo que estamos ahora optimizando durante, sobre todo, esta temporada de invierno 2018 y principios de 2019, para que el sistema trabaje de forma autónoma, ¿no? Bueno, en este caso, el sistema de producción tiene una parte de almacenamiento también, de almacenamiento térmico. Entonces, bueno, tenemos también otro módulo específico para jugar con esa capacidad de optimización y de almacenamiento de esa energía, ¿vale? En un tanque de sales para una posterior necesidad productiva, ¿no? Pues a lo mejor si la predicción meteorológica nos dice que el día posterior va a ser extremadamente frío porque viene una ola de calor, pues en vez de la inercia de la caldera, a lo mejor la caldera de gas que necesitas arrancarla antes o arrancarla un poco después, bueno, pues todos esos factores nos van a ayudar a que la eficiencia energética del sistema final sea mucho mejor. Y bueno, básicamente quería un poco transmitiros estos 3 puntos, ¿vale? De conclusiones en cuanto al district heating de Cork, ¿vale? El cómo la integración de metodologías y de sistemas de control y de gestión de la demanda y gestión sobre todo de la demanda por parte del usuario, al final, que es el que sabe cómo va a gestionar y si va a estar presente o no va a estar presente. Y bueno, los diferentes módulos de gestión, de control, de optimización y de integración en lo que sería la plataforma final, que es la que va a operar y la idea es que la opere de forma autónoma. Se espera que bueno, tras la optimización de estos 5 módulos que hemos comentado, consigamos unas mejoras de eficiencia energética del 30% respecto a lo que existía al inicio del proyecto. Y bueno, os dejo aquí un poco los detalles del proyecto y comentaros también que tenemos un stand allí, lo veis ahí en Acción Ingeniería, donde podemos, si queréis luego durante la comida o cuando terminemos este bloque, tenemos detalles de los proyectos de las redes de calor que tenemos, que estamos ahora diseñando y algunas de las que tenemos ya instaladas, ¿no? Entonces, nada, simplemente eso, comentaros eso y cualquier cosa, pues estamos allí en el stand disponibles. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí en este espacio Conama Conecta. Gracias a Víctor también por habernos animado a presentar todos estos proyectos europeos. Básicamente, el público que está aquí, creo que estamos compartiendo algún proyecto europeo, tenemos en mente realizar alguno y creo que es interesante para todos que estemos aquí en este foro. El proyecto, yo me voy a presentar, yo soy Gloria Sánchez, soy la responsable de control de calidad de lo que sería la Dirección de Prevención y Gestión de Residuos del Área Metropolitana de Barcelona. El Área Metropolitana de Barcelona es una administración local, es un gobierno de Barcelona. Nosotros tenemos competencias de 36 municipios de Barcelona. Lo que los ayuntamientos no tendrían recursos para poder llevar a cabo, pasa las competencias al Área Metropolitana de Barcelona, que abarca sectores de movilidad y transporte, temas de planificación estratégica, temas de planificación urbanística,
conservación de espacio público y además está la Dirección de Medio Ambiente en la que yo trabajo. En la Dirección de Medio Ambiente somos aproximadamente unas 100 personas, ¿vale? Y en residuos concretamente unas 25. El proyecto se llama Life Metamorphosis. ¿Por qué Life Metamorphosis? Por varios motivos. Metamorfosis por tema de cambio, por tema de movilidad sostenible, porque es revolucionario, porque uno de nuestros socios tiene una mariposa en su logo. Y después también porque cuando nos lo concedieron hacía 100 años que había muerto Kafka. O sea, por todos estos temas le pusimos Life Metamorphosis. Aquí os pongo una fotografía impactante. Nosotros podemos seguir o la película de Mad Max, nos pelearíamos por la gasolina, o podemos optar por la película de Regreso al Futuro, que es lo que estamos haciendo nosotros en este proyecto, que es alimentar el coche con combustible del residuo. Aquí vemos al doctor como ponía cerveza de una lata de cerveza, ¿vale? Y además es curioso porque el futuro es el año 2015, que es cuando nos concedieron el proyecto. O sea que ya esto ya no es ciencia ficción, ahora ya es una realidad. Vamos a hacer esta exposición, primero una introducción, después hablaremos de 2 prototipos, porque nosotros tenemos el proyecto dividido en 2 prototipos. Uno es el prototipo Umbrella y el otro es el prototipo Metagro. Para quien no lo sepa, un prototipo es un escalado que no es ni de laboratorio ni es industrial, es un semi-industrial por el tamaño que tiene. Hablaremos de los vehículos y después haremos una serie de conclusiones. Yo quiero que se sepa que el proyecto es demostrativo. Entra dentro del programa LIFE de todo el tema de mitigación de cambio climático. Contribuye a un cambio en la movilidad urbana sostenible. Es un tema puramente de eficiencia energética también y además tiene las directrices de economía circular que tanto se está hablando últimamente y que aquí se dedican sesiones técnicas completas al tema de economía circular. Y aquí veremos por qué acaba siendo un proyecto de economía circular también. ¿Por qué viene el área metropolitana a explicar este proyecto? El área metropolitana viene a explicar el proyecto porque es el coordinador de las actividades de comunicación y difusión del proyecto, porque en una de las plantas donde hay uno de los proyectos de los prototipos demostrativos es titular, la titularidad es del área metropolitana de Barcelona, y además viene porque hace el seguimiento de la parte de efluentes de lo que sería el biometano y todo el tema de corriente líquida de agua, de la parte de uno de los prototipos también, que es el Umbrella. Este proyecto está cofinanciado al 60% por la Unión Europea. Ahora los proyectos de cofinanciación de los LIFE son del 55%, en esa época eran del 60%, y el presupuesto es de más de 3 millones de euros. La localización es en Cataluña, los 2 prototipos están allá. Y el objetivo general serán estos que vamos a poner aquí. Uno es optimizar energéticamente lo que sería el tratamiento de aguas de la línea de materia orgánica, de lo que es del residuo que se genera en las ciudades, del que hemos seleccionado en origen, de la materia orgánica. En Cataluña tenemos el contenedor marrón. Yo no sé en Madrid si es marrón también o es de otro color. ¿El marrón también? ¿Vale? Después lo que vamos a hacer es probar el biometano que se genera en la planta de tratamiento de residuos para uso vehicular según esta norma, según la norma 16.723/2018, y vamos a probar el biometano también con calidad para inyectarla en la red de gas natural, que compre las condiciones de calidad también marcadas en esta norma de aquí. Un tema importante son todos los socios que tenemos en el proyecto. Son socios muy potentes a nivel estatal. Tenemos a Aqualia, que es el que coordina el proyecto, es el líder del proyecto. Está en numerosas plantas en todo el mundo de tratamiento de aguas. Fomento, aparte de todo el mundo lo conoce por Fomento de Construcciones y Contratas, lleva muchísimos temas de tratamiento de residuos. Hay muchísimas plantas, el socio mayoritario es Fomento, además del todo el tema de recogida de residuo municipal. Naturgy, quien no conoce a Naturgy, que le han cambiado el nombre recientemente, ¿vale? Es una empresa potentísima en temas de gas natural.
Tenemos a SEAT, ¿vale? Que SEAT es quien nos proporcionará vehículos para probar en este proyecto, y las dos administraciones públicas, una el Institut Català d'Energia de la Generalitat de Cataluña y después nosotros mismos. Como he explicado, la localización es en Cataluña y en dos sitios concretamente. Uno es en Montcada i Reixac, en Barcelona, que es el superior. Es una planta de tratamiento de residuo municipal, y después tendremos la otra ubicación en Vilassana, en Lleida, en una planta de purines, por Gapors. El prototipo este se llama Metagro. Empezaremos a explicar el primer prototipo. Esta sería una fotografía de lo que sería la planta, el prototipo piloto. Esta es la ubicación, la parte de la explanada que se ve como más terrosa, que no estaba edificado, es donde se ha colocado este prototipo. Un poco para saber dónde está situada este prototipo, esta planta de tratamiento de residuos trata unos 160.000 toneladas al año de resto de residuo municipal que no se ha seleccionado en origen y 100.000 toneladas al año de materia orgánica seleccionada en origen. Para que nos hagamos una idea, esta planta trata aproximadamente la mitad de la materia orgánica seleccionada en origen de toda el área municipal, del área metropolitana de Barcelona. De los 36 municipios trata aproximadamente la mitad del residuo que se está generando de materia orgánica. La generación de biogás la capacidad que tiene es de 12,6 megametros cúbicos de biogás al año, y el prototipo se ha construido para tratar un efluente de agua de 14 metros cúbicos al día, y estamos obligados a producir 150 normals metrocúbicos al día de biogás, que no de biometano. El compromiso del proyecto es de generación de biogás. Y se testará el combustible en camiones de recogida de Fomento y en coches de SEAT. Los socios que participan en este prototipo son los que tenemos aquí abajo. Para explicar un poco más, entrar en detalle, un poco más científico, nosotros tenemos el tratamiento general de una planta mecánico-biológica, un MBT. Suele ser un tratamiento de impropios del residuo que entra a la planta, se extraen los impropios y después se aprovecha la materia orgánica, porque al final la finalidad es poder recuperar o valorizar esa materia orgánica. La materia orgánica acaba yendo a unos digestores anaerobios. De esos digestores anaerobios se extrae ya biogás. Pero ¿qué se comprobó? Se extraía biogás, se pasaba por una centrífuga estos lodos del digestor y el agua iba a tratarse en una depuradora convencional. Las depuradoras convencionales que están instaladas en todas las plantas nuestras del área metropolitana son tipo MBR, casi todas de tecnología Berlebeck, porque son depuradoras robustas y que funcionan muy bien con este tipo de aguas. La desventaja, pues que el coste energético es muy alta y se implantaron en un sistema de mucha bonanza económica, antes de la crisis. ¿Qué vimos? Pues que estos lodos, cuando salían estas aguas, seguían generando biogás y nos propusimos extraerle todo el biogás, además que se le pudiera extraer todo el suco de este agua antes de entrar a la depuradora. Y el tratamiento que plantea Aqualia es entrar estas aguas primero en un digestor de membranas anaerobio, que sería este tanque de aquí. Esto sería el digestor de membranas anaerobio. Las membranas estarían fuera, no están dentro del reactor. Las membranas las tenemos en esta zona de aquí. Este es el ANMBR. Y una vez hemos extraído todo el biogás, este agua pasaría a otro sistema de tratamiento que es el ELAN y que explicaré con más detalle un poco más adelante. Y después ya sería agua tratada. El biogás, ¿qué haremos? Lo uniremos al resto de biogás que se está generando en la planta y lo vamos a purificar para conseguir un biometano de una pureza de mayor del 95% que se pueda inyectar como combustible a vehículos. ¿Vale? El sistema de tratamiento de este
de este biogás será a través de membranas. Las membranas son de Prodeval, ¿vale? Y el sistema de ANMBR de Aqualia va unido al ELAN. El ELAN es una marca, un registro copyright que tiene Aqualia, que significa eutrofización, eliminación autotrófica de nitrógeno. Son las siglas de ELAN, ¿vale? Aquí lo que podemos ver son los rendimientos que tiene el digestor ANMBR, que ya está en marcha, que está en la planta de tratamiento de residuos. Hemos conseguido eliminar más de un 85% de DQO, convirtiendo esta materia orgánica que teníamos aquí latente en biogás y después en biometano, y hemos conseguido eliminar también los sólidos que teníamos en suspensión en más de un 95%. El gráfico de la derecha es la rampa que hemos ido haciendo de subida de caudal desde unos 3 metros cúbicos al día. Aquí hemos cortado en 8, pero hemos de llegar hasta los 14 metros cúbicos al día. Y la generación que tenemos de biogás y eliminación de DQO, de demanda química de oxígeno, ¿vale? Esto sería la depuradora convencional que he explicado antes. Pasaría por un sistema de filtraje de 800 micras y después trabaja con reactores de nitrificación-desnitrificación, ¿vale? La nitrificación-desnitrificación convencional necesita aporte de, ¿qué es lo que nos pasaba? Que tienen muchísima carga amoniacal, las aguas del tratamiento de residuos, y necesitábamos un aporte de carbono para poder hacer las reacciones de desnitrificación. Con lo cual éramos consumidores de metanol, aparte de toda la oxigenación o la aireación que necesitaba este agua para poder hacer los pasos de nitrógeno, de amonio, a nitritos y a nitratos, ¿vale? Convencional, que es con bacterias Nitrobacter y Nitrosomonas, que seguro que todos conocéis aquí. Y además tenía el sistema que tenía implantado de membranas era de ultrafiltración, membranas tubulares. Pues, ¿qué hemos hecho? Pues lo hemos intentado cambiar por una nueva tecnología que es la ELAN. La ELAN que está registrada la patente que está registrada por Aqualia. ¿Qué es lo innovador de este proyecto? Realmente estas tecnologías por sí solas ya funcionaban. O sea, ya se inventó un señor que podía ver estos bichitos, estas bacterias que se llaman anamox, que eran capaces de reducir o de pasar el amonio primero a nitrito, combinándose entre ellas sin necesidad de pasar a nitrato y conseguir reducirse a nitrógeno, sin aporte de oxígeno. O sea, él sospechaba que en el medio, en la vida, tenía que haber este tipo de bacterias que funcionaban de esta manera. Llenan las bacterias estas anamox. Esto está probado en aguas residuales, en tratamiento de aguas residuales de depuradoras municipales, ¿vale? En España, la primera la tenemos en Galicia, ¿de acuerdo? Y son pioneros la Universidad de Santiago de Compostela. Nosotros inocularemos el reactor ELAN del prototipo Umbrella con lodos de la depuradora de Pontevedra, que ya está trabajando con este tipo de bacterias. Pues es una tecnología que ya funciona, pero nunca se había probado o nunca se había testado en el tratamiento de aguas de residuos, que son muy complicadas por el contenido amoniacal es altísimo, de unos 5.000 a 6.000 miligramos litro, ¿vale? Estas son las ventajas de utilizar el sistema ELAN. Un sistema convencional de tratamiento de aguas consume prácticamente el doble de lo que consumiría el ELAN. Por tanto, si consume más oxígeno, tiene más coste energético. Por tanto, ya vemos aquí a priori, solamente por la estequiometría, que consumiremos muchísima menos energía para depurar estas aguas de esta manera, con este proceso. El aporte de DQO, pues no necesitamos en un ELAN. En cambio, en el sistema tradicional yo necesitaba un aporte extra de DQO y tenía que comprar reactivos. Después, lo que es la emisión de toneladas de CO2, pues también es mucho más reducido, con lo cual es una contribución al medio ambiente mucho más positiva. Y el lodo producido, pues también es menor, con lo cual tengo menos gastos de gestión. Precisamente de lo que se tiene que probar es como el crecimiento de esta bacteria es tan lenta, no sabemos el tiempo de crecimiento que tendrá en este reactor, precisamente porque vemos que la tasa es muy baja de generación de lodo, de biomasa.
Aquí tenemos una fotografía de lo que sería el tratamiento del biogás a biometano. El biogás a biometano se está tratando en una tecnología de membranas conocida y suministrada por el tecnólogo Prodeval. Y después lo que hacemos con el off-gas, que sería el CO2, que lo que hacemos es concentrar el biogás en biometano, y el CO2 lo pasaremos por una torre que también es una patente de Aqualia que se llama Abat Bioenergy. Abat significa, es muy sencillo, es absorción, adsorción. Y lo que haremos es acabar de depurar esa corriente off-gas residual de las membranas y aprovechamos las pequeñas cantidades que tenemos de metano para además agitar el digestor ANMBR. ¿Vale? Ahora dejamos Barcelona y nos vamos a Lleida. Vamos a explicar el prototipo Metagro. El prototipo Metagro, como he dicho antes, está en una granja. Esto nos va a servir para que no se cierren las granjas que por un tema de impuestos, pues lamentablemente las cogeneraciones han sufrido mucho. Y lo que se quiere conseguir es precisamente que exista viabilidad económica y que sean sostenibles las plantas de tratamiento de agroindustriales, de purines. Estas serían las características de la planta donde está implantado el prototipo Metagro. Más o menos se está tratando unas 13.000 toneladas al año de deyecciones y 7.350 toneladas al año de residuos orgánicos de la zona que tiene alrededor. La capacidad del Metagro, de este prototipo, es 135 metros cúbicos a la hora de biometano. En volumen ya se ve que es mucho mayor que el prototipo Umbrella. O sea, si el prototipo Umbrella estaba generando, creo que la parte importante es la de aguas y solamente se generan 150 normal metro cúbicos al día. En cambio, en este prototipo estamos generando 135 metros cúbicos a la hora de biometano, o sea, ya es el biogás depurado, ya ha pasado a biometano, con una calidad superior al 95%. Este va a ser testado en turismos de SEAT y además nos va a permitir que se inyecte a conseguir la calidad suficiente para inyectarlo a la red de gas natural. Por eso Naturgy es el que está coordinando todas las actividades que se están desarrollando en este prototipo, en el Metagro, en Lleida. Vale, estas serían las características del proceso que se está desarrollando allí. Lo que hacemos es pasar el biogás primero por un carbón activo, después tiene como unas etapas de secado de este biogás. Después lo que hacemos es pasarlo también por un sistema de membranas y una vez se ha concentrado el biometano se comprime para poder inyectarlo como combustible a vehículos. Esto está en marcha. Aquí tenemos unos analizadores que están online, en continuo, testando el biometano que generamos. Tenemos, en un lado se puede ver la concentración de metano del biogás que está entrando a depurar, que es del 65% aproximadamente, y en el multianalizador de la derecha podemos ver que se está consiguiendo concentraciones de biometano de más del 95%. Esto es real, son fotografías online. ¿Qué es lo que sería importante aquí comentar? Pues sería importante comentar que estamos evitando 2.064 kilos de dióxido de azufre y 9.500 toneladas de CO2 a la atmósfera y también estamos reduciendo un poco más de las 3.000 partículas al año por vehículo. Otro tema que preocupa a la gente con el tratamiento de los purines es la contaminación de acuíferos. Por tanto, también estamos solventando el problema de posibles contaminaciones de acuíferos con purines. ¿Vale? Bueno, y los vehículos. Los vehículos es, de momento, para nosotros también una gran sorpresa porque no hemos visto los vehículos rotulados todavía con los logos del proyecto Life Metamorphosis. Es la gran sorpresa. Van a empezar a probarse y a rodarse la semana que viene, creo en Lleida ya, en el prototipo Metagro y después en Barcelona. Pero ahora lo que disponemos es de unos vehículos provisionales.
se tendrán que testar. Se testarán 3 SEAT León y un SEAT Arona. Cada coche de estos se tendrá que rodar 30.000 kilómetros. En total, el proyecto nos hemos comprometido a rodar 120.000 kilómetros en total, 30.000 cada coche. Y después el camión de recogida de residuos también se testará de Fomento durante aproximadamente una semana. Pensemos que el volumen que necesitamos de biometano para un camión es muchísimo más de lo que necesitamos para un coche. No sé si aquí los expertos saben cuántas veces más. Por eso lo que interesa es rodar los coches de SEAT. Las conclusiones las he ido diciendo más o menos a lo largo ya de la presentación. Es un proyecto de mitigación de cambio climático, son 2 prototipos demostrativos, está testado en 4 vehículos ligeros y en un vehículo pesado, o lo vamos a testar, que es la parte que nos falta, es el testado de vehículos. ¿Y qué conseguimos? Una reducción del 80% de las emisiones de CO2 y después también conseguimos un 85% de reducción de emisiones de NOx, si lo comparamos con automóviles diésel. Datos y más importantes, reducir el consumo de energía un 70%, sobre todo en el tema de la depuración de aguas. Y pues lo que he dicho todo el tiempo, contribuir a una movilidad urbana más moderna y más sostenible y menos contaminante. Lo mismo que ha dicho mi compañero anterior, tenemos un córner aquí a la derecha por si queréis más datos. Cualquier consulta, yo he repartido unos leaflets por aquí por la sala, donde tenéis datos básicos únicamente del proyecto, pero tenemos una página web y estamos en todas las redes sociales. O sea que para cualquier cosa será un placer atenderos. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias. Mi nombre es Luz Herrero, soy la coordinadora de la Unidad de Medio Ambiente de I+D del Centro Tecnológico AIMEN y vengo hoy en representación del consorcio del proyecto INCOVER, que es un proyecto H2020 del Reto 5 que comenzó en el año 2000, a finales del 2016 y concluirá a mediados del año que viene. Me gustaría agradecer a la organización del Congreso pues, que nos haya dado la posibilidad de venir aquí a presentar los resultados de este proyecto, no solo en esta presentación, sino en un pequeño córner que tenemos ahí enfrente y al que os invito que os paséis después a ver este proyecto e información sobre otros proyectos sobre economía circular que estamos realizando en el centro. ¿De dónde sale este proyecto? Pues este proyecto busca dar solución a un gran reto del que todos los que estamos aquí somos conocedores. Cómo combatir el cambio climático a través pues, de lo que nos dedicamos, por lo menos la especialización que tenemos nosotros, que es en el sector del agua. Pues todo esto implica un cambio de concepción del tratamiento del agua. Si lleváis varios días aquí, habéis visto que hay un montón de sesiones dedicadas a la economía circular, no solamente en los residuos, sino también en la gestión del agua. Es importante cambiar, repensar, rediseñar los procesos con los que tratamos el agua para conseguir que se generen unos subproductos que después podamos utilizar y reintroducir en el ciclo productivo, con el fin de tener este concepto de economía, incorporar este concepto de economía circular que todos conocemos al sector y conseguir que haya menos residuos y menos emisiones. A nivel de contexto, pues algunos datos que nos permitan aterrizar sobre el problema. Según Eurostat, en el 2016 todavía había unos porcentajes de población a nivel europeo no conectada a los sistemas de tratamiento bastante importante. Y la generación de lodos a partir de tratamiento de aguas, en los que sí que estaban conectados, supone miles de toneladas anuales que muchas veces tienen una salida incierta al final del tratamiento. ¿Cuáles son en este punto? Pues los desafíos del sector del agua a los que se enfrenta en este contexto, pues es la elevada presión sobre los recursos hídricos que todos conocemos y, por otro lado, a nivel de tratamiento, los elevados costes de gestión y operación que se están afrontando en muchos momentos.
porque los tratamientos se van quedando obsoletos, porque las plantas están infradimensionadas para los caudales que están recibiendo en estos momentos y hay que buscarle una solución. Algunos datos, pues en destino final de lodos de depuradora en España, según datos del Ministerio, mayoritariamente van a la agricultura, aunque sabemos que muchas veces pues la agricultura pues no gustan mucho por temas de metales pesados, etcétera, y que los costes de operación en tratamiento de lodos para los tratamientos más convencionales oscilan entre los 50 euros de compostaje hasta cerca de 250 por tonelada de lodo en masa seca, ¿no? Según el Ministerio de Fomento. ¿De dónde surge este proyecto en este contexto? Pues un grupo de personas se reunieron y pensaron que la solución a esto era cambiar ese paradigma de tratamiento intentando conseguir que el agua residual se transforme en una fuente de productos con valor añadido. Y de ahí es donde sale el proyecto Incover. ¿Qué es lo que hace? Pues trata aguas residuales de distintas fuentes. Por un lado, de agua residual que viene de la agricultura, que procede del entorno urbano y agua también de carácter industrial. En 3 casos de estudio, utilizando tecnologías innovadoras que ya individualmente son tecnologías innovadoras per se, pero que ya han estado testadas previamente, pero cuya combinación supone una innovación para poder obtener recuperación de subproductos como bioproductos, como bioplásticos, como carbón activo, como fertilizantes, energía, incluso pues, agua para reutilización, de nuevo en aplicaciones en estos mismos sectores. Entre los subproductos que obtenemos, tenemos los bioplásticos principalmente, que se van a obtener según 2 combinaciones de tecnologías distintas en 2 casos de estudio, ácidos orgánicos, biofertilizantes, biocarbón, agua para reutilización y biometano. El objetivo general del proyecto es reducir estos costes de operación y mantenimiento hasta en un 50%. ¿Cómo se va a hacer eso? Pues intentando reducir la demanda energética en el tratamiento de aguas, utilizando tratamientos que tengan menores requerimientos. Se va a incidir mucho en la reducción de gases de efecto invernadero hasta conseguir el objetivo del 80%. También en la mejora de habilidades y el conocimiento sobre estas tecnologías entre los usuarios finales y la gente que tenga que operar estas plantas, facilitar tecnologías de coste eficiente para la reutilización y, por último, también impulsar la concienciación y todo lo que es el engagement de los stakeholders o de las partes interesadas en este ámbito. Algunos datos a destacar del proyecto, pues es un proyecto con un presupuesto de aproximadamente 7,2 millones de euros, en el que cuenta con 18 socios de 7 países, en los que 4 socios son españoles, y supone un retorno de inversión dentro de este programa de 2,6 millones para entidades españolas. Ahí me gustaría destacar que el coordinador es español, es el centro al que estoy representando en este momento, AIMEN, y que cuenta con 2 líderes de casos de estudio, que son la Universidad Politécnica de Cataluña y Aqualia. Y con esto me gusta destacar que desde España podemos hacer proyectos de esta categoría con todo tipo de socios y que a los que no os hayáis animado hasta el momento, pues que lo hagáis porque sí se puede. Que engloba 13 tecnologías en 3 casos de estudio, situados en Barcelona, en el sur de España, en Almería y Chiclana y en Alemania. Y que además ha logrado involucrar hasta este momento en talleres de tipo de Innovation Workshops, que llamamos, que son donde se presentan estas tecnologías a posibles usuarios finales. Hemos logrado ya transmitir estos resultados a 15 entidades gestoras del agua a lo largo de Europa y que contamos con 6 miembros en un advisory board que participan en talleres con partes interesadas, entidades locales, para explicar también de qué va este proyecto. Aquí tenéis un panorama de los socios que están participando. Pues un montón, hay entidades de todo tipo. Empresas, universidades, centros de investigación, gente especializada en desarrollo de negocio y de mercado, entidades que representan como ICLEI a gobiernos locales. Entonces tenemos, bueno, un consorcio que cubre todo lo que necesitamos para hacer el proyecto.
Me voy a parar poco aquí porque tenemos más fotos de los casos de estudio que reflejan mejor pues, lo que está en este momento haciéndose. Simplemente mencionar que son 3. Entre el primero y el segundo, la diferencia está, o sea, su objetivo es producir bioplásticos principalmente, pero la diferencia está en el tipo de tecnología que se utiliza y el tipo de microorganismo. En el caso de la UPC se están utilizando fotobioreactores y utilizan cianobacterias, y en el caso de Aqualia, perdón, están utilizando bacterias púrpuras, ¿no?, para obtención de bioplásticos. En el caso que se encuentra en Alemania, que utilizan aguas grises y aguas de las cantinas del campus de este centro de investigación, lo que utilizan son, nunca me sale la palabra en castellano, caray, levaduras, ¿no?, en un proceso no estéril, ¿no?, para producir ácidos orgánicos y ácido cítrico como building blocks para la industria química. En esta panorámica del caso de estudio situado en la UPC podéis ver los fotobioreactores. Hay 4 fotobioreactores que pueden operar en paralelo o en continuo, dependiendo de las necesidades de operación, en los que se van concentrando las cianobacterias que concentran los pHs en su interior. La biomasa después se lleva a un tratamiento anaerobio para producir biometano, que se limpia también con un proceso biológico en una columna para aumentar eliminar CO2, eliminar ácido sulfídrico y aumentar su potencial calorífico con mayor cantidad para que se parezca más un biogás. El efluente que sale, bueno, el digestato que sale de esa digestión anaerobia se lleva a un humedal de tratamiento de lodos para estabilizarlo y mineralizarlo. A continuación, el efluente que sale del humedal de tratamiento se lleva a unas columnas con materiales que tienen unos coatings especiales para recuperación de fósforo. Y por último, el efluente final se trata con un sistema de desinfección para poder generar agua con una calidad suficiente para regadío, por ejemplo, en campos de colza que se están testando junto con otros cultivos en esta localización. En el caso de estudio 2 se divide entre la localización que tiene Aqualia en Chiclana y una que tiene en Almería. En la planta de Chiclana, lo que se ha puesto recientemente en operación, han estado allí testando cómo hacerlo, el cultivo de bacterias púrpuras, partiendo de un cultivo que tenían con microalgas, pues bueno, han estado modificando las condiciones de operación para favorecer que estas bacterias púrpuras, que acumulan bastante bioplástico, hasta en estos momentos están casi acumulando un 30%, que es un ratio muy bueno, y lo están poniendo a punto allí. Nuevamente la biomasa se lleva a digestión anaerobia, se hace también un tratamiento de purificación del biogás y el efluente se lleva a un sistema evaporativo que es parecido a un humedal construido, pero cuyo objetivo es que se produzca un efluente cero. Todo por evapotranspiración se va hacia las plantas y prácticamente puedes conseguir tener un efluente mínimo. En el caso que tienen en la planta de Aqualia en Almería, utilizan una tecnología de producción distinta en lugar de fotobioreactores, se utilizan las lagunas de alta carga. En esta planta, que tiene 3.000 metros cuadrados, se trata el agua residual después del desengrase y directamente pasa a estas lagunas de alta carga, donde se logra obtener un efluente con calidad suficiente para regadío después de haber pasado por una desinfección anódica. En el caso de Alemania, pues como os decía antes, se utilizan unas levaduras que pueden trabajar en condiciones no estériles, que para un bioproceso pues está bastante bien porque, teniendo en cuenta que puede ser un tratamiento deslocalizado, pues no tienen que estarse preocupando de trabajar en condiciones estériles, que siempre da bastante más lata. Aquí podéis ver un ejemplo de lo que es el efluente de entrada y el de salida. Están tratando, como os decía antes, agua que viene de la cantina con aguas grises de lavado de los platos, etcétera, y luego los aceites que se producen en las freidoras. Tratan eso conjuntamente
lo someten a digestión anaerobia y después el digestato se lleva a un proceso de carbonización hidrotermal para obtener otro tipo de bioproductos como negro de humo, carbón activo, etc. Complementariamente a estos casos de estudio, se está elaborando un sistema de soporte a la decisión que toma inputs del análisis de ciclo de vida, del análisis de ciclo de costes y del análisis de ciclo de vida social para que pueda servir como herramienta de toma de decisión. Perdón. ¿Algún ejemplo de los datos que se han sacado de este estudio? Perdón. En el caso de potencial de calentamiento global, pues podemos ver que las lagunas de alta carga, en comparación con un sistema SBR convencional, tienen... Ay, sí, por favor, perdón. Ya he vuelto. En comparación con el SBR, tienen un potencial de calentamiento global muy inferior. Y también las rayitas, que son estas rayitas de aquí, indican potencial de eutrofización, que también es bastante inferior. Y en el caso del tratamiento de lodos, si comparamos los kilogramos de CO2 equivalentes emitidos, en el caso de los sistemas evaporativos, como ese carbono ya lo incorpora dentro de la planta, pues es incluso mucho menor. Y también en índice de sostenibilidad, bueno, unos cálculos que se han hecho, el sistema de, por ejemplo, en el caso de los tratamientos de los aceites, en esta comparación pues es muy inferior a otro tipo de procesos de producción. Y simplemente para terminar, las actividades de difusión, de engagement con stakeholders son muy importantes en este tipo de productos, porque da igual todas las cosas buenas que hagamos a nivel tecnológico si después nadie te las va a querer comprar, ni va a entender cómo funcionan, ni van a poder opinar mientras se están desarrollando. Entonces, en este sentido, pues hemos hecho un montón de actividades, visitas a plantas, actividades con otros proyectos similares para sacar recomendaciones para nuevas legislaciones, y también me gustaría destacar que presentamos el proyecto a una convocatoria de premios de la industria del agua inglesa y nos dieron el premio al mejor proyecto para recuperación de recursos del año 2018. Y nada más, a efectos de si queréis conocer algo más, tenéis un vídeo en el YouTube, estamos en todas las redes sociales y hoy estaremos durante todo el día en el corner por si queréis conocer algo más sobre el proyecto. Muchas gracias a todos por vuestra atención y para cualquier pregunta, allí estaremos. Buenas tardes ya a todos. Y bueno, presentarme, mi nombre es Julio de la Cueva, soy responsable de varias iniciativas innovadoras en Puertos del Estado. Puertos del Estado, ya sabéis que es una agencia intermedia entre las autoridades portuarias que administran los puertos de interés general y el propio Ministerio de Fomento. Muchas gracias, CONAMA, por habernos invitado a presentar este proyecto. Vamos a ver, esto parece que no funciona. Bueno, pues disculpad este inconveniente técnico. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de enchufar barcos. Todos sabéis lo que son los coches eléctricos y la posibilidad que tenemos hoy en día de promover la descarbonización del transporte y minorar los efectos del cambio climático. Por supuesto que de lo que estamos hablando es algo que tiene una potencia muy elevada en comparación con los coches. Y, bueno, pues esto lo vamos a lograr como lo hacen ellos, con un boquerel y suministrando un cable eléctrico, que es una auténtica manguera eléctrica,
a la tripulación, ¿no? La tripulación que aparece en el casco a través de un hueco que es una ventanilla, que es una escotilla, ¿no? Por supuesto que estas grúas que van a permitir conectar el buque a la red eléctrica pueden ser bien fijas cuando sabemos perfectamente dónde va a situarse el barco y dónde se va a lo largo del muelle posicionar la escotilla. Cuando no lo sabemos, pues hay la posibilidad de este tipo de soluciones que permiten correr esa conexión a lo largo del cantil del muelle. Pero estamos hablando de esto, de conectar los buques, los grandes buques, a la red eléctrica, con ello permitiendo que estos desconecten sus motores y alimenten sus generadores mediante la corriente eléctrica suministrada directamente de la red. Esto evidentemente proporciona unos beneficios en términos de reducción absoluta del impacto sonoro y de eliminación local de toda la contaminación. Esto es importante para las grandes ciudades. Barcelona, que hemos estado visitando de las manos del anterior ponente, pues supone un beneficio relevante en términos de NOx, ¿no? Además, por supuesto, contribuimos con la posibilidad de utilizar energía que es renovable y, por lo tanto, aportamos nuestro granito de arena a la descarbonización del transporte. Les voy a hablar de un proyecto que es muy ambicioso y que tiene un presupuesto comunitario reducido, con un coste de 6 millones y una bonificación de una tasa de financiación del 25%. Tenemos un buen panel de socios, yo diría distribuidos en 3 niveles, un nivel docente e investigador universitario, con las 3 universidades de Las Palmas, Cádiz y la Politécnica de Madrid. Tenemos luego un nivel de socios navieras y autoridades portuarias, dedicándose a hacer una serie de pilotos, y después tenemos, ya les diré, unas cuantas consultoras dedicadas a fomentar esta idea, esta solución innovadora. Por lo tanto, mi presentación tendrá 3 partes: los estudios, los pilotos y, finalmente, a modo casi de conclusiones, el master plan, porque el objetivo de este proyecto es poner en práctica en un futuro cuantos más atraques conectados mejor. Los estudios obviamente tienen que dedicarse a realzar los beneficios que esta solución tecnológica presenta, ¿no? Aporta. Son estudios que sirven para priorizar unos atraques respecto de otros en función de la población que se beneficia, es decir, con la población que está cercana a esos atraques. Estas soluciones se han llevado a cabo en distintos países europeos, casi siempre motivadas por la minoración de ruido, ¿no? En concreto, yo les traigo aquí a colación, pues, a la salida del Rin, en Rotterdam, cuando una terminal muy importante de Stena decide aumentar el porte de sus buques, los vecinos efectivamente piden que, como compensación, por lo menos los buques no hagan más ruido, ¿no? Y entonces deciden implantar un sistema de estos que nosotros le llamamos on-shore power, es decir, potencia desde el muelle. Otro tipo de estudios es el que nos sirve para identificar cada uno de los muelles qué cantidad de contaminación se está generando y qué consumo eléctrico puede llegar a tener. Este tipo de análisis los tienen ustedes en la web, en nuestro sitio web, y pueden hacer zoom hasta el puerto, identificar uno u otro atraque y saber cuánta cantidad de CO2, de NOx, etcétera. Nosotros básicamente nos centramos en, además del CO2, por supuesto, en el SOx, NOx y partículas, ¿no? Partículas que son importantes para la ciudad. Otro tipo de estudios que estamos teniendo que hacer es subirnos a bordo. Muchas veces las propias navieras no conocen exactamente cuál es la curva de potencias, cuál es el consumo que están haciendo cada uno de los buques potencialmente usuarios de esta nueva tecnología, ¿no?
Y por último, también queremos hacer un diseño propio de lo que es el elemento manipulador, el elemento del handling de esa manguera. Estas mangueras son muy pesadas, por cuanto tienen que llevar mucha potencia a bordo. Son muchísimo más pesadas que, por ejemplo, obviamente, que las mangueras que alimentan los coches eléctricos y que también las mangueras que alimentan los aviones, porque los aviones también tienen este tipo de sistemas. Lo que sí que es verdad es que es una frecuencia de 400 hercios y que las potencias que requieren los aviones, cuando se conectan con tierra, pues son bastante más pequeñas que los buques en los que estamos nosotros trabajando. Pasado la etapa, el capítulo de estudios, permítanme que les presente los 3 pilotos que tenemos, porque nosotros vamos a aprender de lo que estamos haciendo y con el objetivo de finalmente tener un conjunto de proyectos, un conjunto de medidas, un conjunto de capítulos presupuestarios para llevar a cabo este avance. Este es el puerto de Tenerife, de Santa Cruz. Aquí vamos a hacer, de hecho, vamos a conectar los buques en primavera. Tenemos 2 usuarios que son Fred Olsen, que atraca aquí, con barcos muy pequeñitos, de 100 kilovatios. Son los barcos que hacen el transporte interinsular de pasajeros. Y también barcos de más porte, de 1000 kilovatios, son estos 2 de Armas, la compañía Armas, la naviera Armas. Para Armas vamos a construir, vamos a dotar de 2 puntales para realizar la conexión a tierra. El otro piloto del que os voy a hablar, esta es la compañía naviera innovadora que nos sigue en el proyecto, Fred Olsen. El otro proyecto que tenemos piloto, el segundo de ellos es en Pasajes, en Pasaya. Esta es una terminal de coches tremendamente eficaz, eficiente, con un garaje, como ven, de 4 plantas, de vehículos nuevos que se mueven por ahí. Bueno, Pasajes es un puerto que se está reinventando porque ha recientemente perdido, digamos, el tráfico de metalúrgicos, pero es un puerto extremadamente respetuoso con el medio ambiente en un futuro. Va a tener pesca y, por supuesto, va a mantener este tráfico de vehículos. Eso sí, respetando lo máximo posible con el entorno y con todo lo que es la ciudad que se sitúa inmediatamente pegada al borde del puerto. Este proyecto lo hacemos, esta conexión eléctrica lo hacemos de la mano de UECC, que es la United European Car Carriers, es una de las 2 grandes navieras que mueven coches dentro de Europa, utilizando el transporte marítimo. Y en concreto aquí atracan 3 buques gemelos, es decir, el caso ideal porque conocemos exactamente dónde se va a posicionar el buque y además conocemos cuál es su curva de carga y las condiciones de esa conexión. No creo que lo puedan percibir desde donde están ustedes sentados, pero aquí hay una pequeña escotilla donde efectivamente se sube el práctico. Como saben ustedes, cuando el buque arriba a puerto, tiene que salir una lancha para conducirlo, para ayudarle a entrar el buque en puerto. Entonces, ese práctico siempre se aborda el buque a través de una pequeña escotilla, ¿no? Vamos a utilizar en este caso esa escotilla para hacer la conexión. Obviamente, cuando el buque está en el atraque, esa escotilla está disponible para nosotros. Es también un proyecto claro y, como digo, esta naviera es una naviera muy innovadora. No solo se ha lanzado con nosotros para electrificar esa conexión del buque cuando está en el atraque, sino también pues, con el gas natural y está reconvirtiendo sus motores a gas natural, que, como ustedes saben, pues es el combustible del futuro en el transporte marítimo para la propulsión. Y por último tenemos este caso también muy interesante porque los atraques que están allí más pegados a la población en Palma de Mallorca, en este puerto es Palma de Mallorca, pues hemos tenido problemas de reclamaciones de la vecindad en relación con el ruido, porque los motores
de estos grandes buques tienen unos tonos de frecuencia baja muy molestos para la ciudadanía, para los vecinos. Entonces, la autoridad portuaria finalmente pues, ha decidido declarar un atraque como atraque verde, un atraque silencioso por la noche. Nosotros no podemos imponer una condición tal si no les damos también una alternativa a seguir manteniendo sus motores en marcha, y por eso les vamos a facilitar una conexión a la red eléctrica, a la red general, ¿vale? Todo esto nos sirve a nosotros para aprender, porque nuestro objetivo es tener un master plan que se incorpore a otros planes que están haciendo los colegas en otros modos de transporte, como son el ferroviario, el carretero, etcétera. Y cuando estoy hablando de incorporarse, me refiero a que tenemos la obligación por una directiva que nos atañe, y es de permitir, de facilitar infraestructura que permita la utilización de combustibles alternativos al fósil. En este caso es directamente la energía eléctrica, ¿vale? Entonces, bueno, pues nuestro master plan obviamente va a tener que estar compuesto de una serie de estudios. Ahí tenéis ya los que hemos identificado. Solamente por un comentario, Barcelona tiene realmente los cruceros. Los cruceros es un aporte de riqueza turística para la ciudad muy importante, pero es verdad que también, igual que en Palma de Mallorca y en otras ciudades, pues genera un montón de inconvenientes incluso para la propia ciudadanía. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es coger cada uno de esos impactos negativos e ir analizándolos e ir reduciéndolos o eliminándolos, ¿no? Este es un buen ejemplo, el ruido y la contaminación que generan a la población, generan en la ciudad. Digo, esta es una buena solución tecnológica para eliminar ese impacto que tienen los grandes buques cuando están atracados en puerto. Bueno, pues ya tenemos un primer listado de proyectos y les presento nuestras medidas que, aun cuando tenemos todavía un tiempo para afinarlas, ya sí que las tenemos esbozadas en mente e incluso implementadas algunas de ellas, ¿no? Muy rápidamente, los buques que se conectan a tierra tienen ya una bonificación muy importante, que es la mitad de las tarifas que pagan por esa estancia, lo que nosotros llamamos estadía. Bueno, un minuto, muy bien. Bueno, en las ciudades está habiendo este tipo de bonificaciones, incluso gratuidad en los parkings, pues esta es una medida que va en esa línea. Hemos eliminado prácticamente, porque es una reducción al mínimo minimorum, hemos eliminado, como digo, el impuesto eléctrico de este suministro. Hemos diseñado el marco legal para permitir que las autoridades portuarias y en el futuro también posibles operadores, incluidos los concesionarios que ya están ahí gastando mucha energía. Por ejemplo, los grandes terminales de contenedores utilizan mucha potencia. Digo, hemos establecido ya un marco en el cual puedan suministrarse energía por parte del sector privado y también de las autoridades portuarias. Nos queda un tema muy importante, yo creo que aquí se ha citado, y es el elevado coste fijo que tiene cualquier suministro. Me estoy refiriendo, por supuesto, al término de potencia. Pero bueno, yo creo que estamos en línea y el Gobierno pues está haciendo varios digamos, movimientos en ese sentido. Necesitamos que nos consideren muy especialmente para sacar adelante este tipo de proyectos en los que, bueno, el gap financiero está allí y hay que vencerlo de alguna forma, ¿no? El resto de medidas, pues las tienen ustedes ahí, yo creo que son explícitas por sí mismo. Les voy a decir que cualquier plan tiene que tener una financiación, esto es obvio, y que nosotros pues estamos, por supuesto, contando con la venta de energía. Sabemos que es difícil conseguir una posición competitiva respecto del fuel, pero no imposible, ni mucho menos. Porque la electricidad en todo caso es un lujo. Cuando un barco se conecta no requiere ninguna tripulación atenta al funcionamiento de sus motores. Como les decía, tenemos también una ayuda financiera en la bonificación de la tasa. Nos han ya incluido dentro del programa Clima, con lo cual podemos incluso abonar en concepto de subvención hasta casi 10 euros por tonelada de CO2
abatida, eliminada. Y obviamente yo creo que tendremos que pensar también en alguna tasa sobre el NOx o parecido. El ideal sería crear una especie de fondo, como han hecho los noruegos, para impulsar este tipo de proyectos, que son siempre difíciles de cuadrar desde un punto de vista financiero. Y por último, pues estamos ahí pensando en que todos los proyectos son posibles siempre y cuando pues, se les ayuda. Esta es toda mi presentación. Muchísimas gracias por su atención. Estamos también allí en el córner unos cuantos de los socios que participamos en el proyecto y, por supuesto, si tienen cualquier duda o aclaración, aquí me tenéis. Muchas gracias. Mi nombre es José Ramón Castellar, soy diseñador industrial y CEO de Discomon. Vamos a intentar explicar lo que es QMO. Tenemos varios puntos que tocar, que son las problemáticas que inducen al CO2. Hay 7 millones de muertes al año por el tema del CO2. Por lo tanto, nosotros hemos desarrollado un árbol que lo que hace es absorber el CO2 dentro de la propia ciudad. Y vamos a intentarlo explicar. QMO en chino es árbol de la renovación. Por eso tiene este nombre, no tiene más explicación. En principio, los 3 principios fundamentales es que absorbemos el CO2, el SO2, y además filtramos las partículas de 2,5. Normalmente el aire entra en ciclo por debajo y conducido por dentro, las partículas se quedan fuera en los filtros y por dentro hacemos el ciclo de absorción. Por un lado, ahora después nuestra compañera Ana explicará el proyecto de fabricación del polímero para lo que es el mueble en sí, y todo el material reactivo sobrante es utilizado para huertos urbanos como abono nutriente. Nosotros partimos de un óxido, hacemos el ciclo en húmedo, pasamos a hidróxido y de ahí un carbonato. Y el carbonato es el que podemos hacer que sea un abono para los campos. También podemos hacer comidas para algas y material de construcción. En esto quiero recrear un poquito. Al final de la carrera lo que buscamos, como todos los proyectos, es financiación. La financiación que todo el mundo está buscando es una financiación externa y nuestra propuesta es que fundamentalmente sea sostenible. O sea, nuestro árbol tiene que ser un ingreso, no un gasto. Y ese ingreso se formula de la siguiente manera. Por un lado, tenemos lo que es el mundo de la publicidad, lo que hace es sustituir a los MUPIs actuales publicitarios. No usamos nuevos MUPIs, sino los propios MUPIs los cambiamos por estos. Y la compañía publicitaria seguiría gestionando la publicidad a cambio del mantenimiento de los equipos. Por otro lado, tenemos como segundo nivel de ingreso el que nosotros vamos a dotar de antenas interiores para hacer una red de comunicación que llevará toda la información al Big Data. Dentro del Big Data, por ejemplo, el Ayuntamiento de Valencia, hemos tenido reuniones con ellos y tanto las paradas de bus como el transporte tienen conocimiento del material embarcado o está esperando. Y con esa información van a decirle al autobús que pare o que adelante el siguiente. Si va lleno, podemos optimizar el tema. Por otro lado, también los chips que tendrían las basuras serían chips que son chips dormidos. Toda la información de las basuras va al Big Data y rediseñaríamos las rutas de recogida. El problema del camión, como vamos a camiones eléctricos, no es tan grave, pero sí las colas que se formulan detrás de los camiones de las basuras. Por lo tanto, el
la sorpresa que nos hemos llevado es que cuando publicitamos esto hay una compañía de instalación de antenas nivel 5 que ha venido a visitarnos diciendo que quiere alquilarnos la parte de arriba para poner sus antenas dentro de la ciudad. Por lo tanto, esto no es descabellado. ¿Qué es el QMO? Pues por un lado, tiene elementos el reactivo es un óxido alcalino térreo que pasamos de óxido a hidróxido, ya hemos dicho, y de carbonato. También es un elemento de geomarketing. Dentro nosotros tenemos unos medidores de CO2. Los medidores que utilizamos estamos utilizando desde cero. Por ejemplo, en Madrid están utilizando, cuando llegas a 400 ppm es cuando suena la alarma. Nosotros desde cero estamos cubriendo y viendo el análisis de cuánto es la absorción que vamos provocando y a su vez cuál es el CO2 que tenemos en el ambiente. Todo esto genera una red de información que no la hay en las ciudades en este momento de en todos los puntos cuál es el nivel de contaminación que tenemos. Mucho más rico. Por otro lado, tenemos lo que hemos dicho del mundo de las antenas, el tema de la publicidad también está explicado, los filtros de partículas en suspensión y cada uno de los componentes tiene un sistema online que genera las alarmas. Nosotros el recambio del óxido que metemos, estamos calculando por los estudios que manejamos que estaremos en máximo 2 meses de recambios. Por lo tanto, el propio personal de cambio de publicidad puede ser el que esté haciendo el cambio del óxido dentro de la propia máquina. Ya es una realidad. Nosotros hemos partido, este es el segundo prototipo que hemos hecho. Aquí tenemos lo que es el motor va dentro de la propia máquina y los reactivos están arriba. Tuvimos varios problemas en cuanto al encaminamiento de lo que es el aire y su salida. Todo esto ya lo hemos equilibrado, ya están equilibradas las salidas en todos los sitios. Aquí tenemos los medidores externos de CO2 y ya hemos comprobado que en el primer prototipo vimos que nosotros sí partíamos de óxido, pero no logramos pasar a hidróxido. Entonces la filosofía de cómo introducir el agua y mezclarla la hemos cambiado y ya conseguimos hacer que todo sea hidróxido y automáticamente que es hidróxido pasa a carbonato. O sea, el CO2 hace su papel rápidamente y transformamos. Lo que no hacemos es, no nos quedamos con él, sino se transforma en otra cosa. Ya pasa a ser carbonato. Estamos explicando a todos los niveles, instituciones y demás, todo nuestro proyecto para intentar llegar a la fase 2, que es en este momento lo que en el H2020 la fase 2. Hemos conseguido por parte del Mineco, nosotros tenemos el Seal of Excellence y en Mineco rechazamos la ayuda de Bruselas para solicitar una mayor en el Mineco y nos accedieron, nos han dado la mayor subvención que se ha dado por parte de Mineco con 115.000 euros para el proyecto en sí, lo cual nos ha generado un gran papel. Nos hemos presentado en Sofía que fue a nivel de Climate Kit, cuáles son los mejores proyectos de Europa para limpieza de aire y nos dieron el primer premio. También tenemos por categoría de Smart Cities el premio y tercero de Europa de Bruselas, de AdWords. Me gustaría que, si hay alguna pregunta, estamos ahí también. Y mi compañera Ana, me gustaría que explicara el polímero que recubre el QMO, cómo está hecho. Si quieres te dejo. Aquí. Hola, buenos días. Soy Ana Blasco, soy ingeniero químico y CEO de Combustión Eco. Combustión Eco surge con la patente de un material que eliminaba el poliestireno expandido
en la construcción de los monumentos falleros. E intentando disminuir los costes de aglutinante en esta patente, se dio con un material que tenía el efecto totalmente contrario, y era aislante, térmico acústico e ignífugo. Con lo cual lo dejamos de lado mientras realizábamos la falla, que fue la primera falla experimental con paja de arroz, y a continuación nos pusimos con la patente a hacer pruebas en la Universidad Politécnica de Valencia. Hemos dado con un material, como he dicho antes, ignífugo, con una estabilidad al fuego entre 180 y 240 minutos, aislante, térmico y acústico. ¿Por qué tiene esta diferencia de tiempos? Pues 240 minutos es un material que es 100% de origen vegetal con paja de arroz o de cualquier otro cereal. Y 180 minutos cuando incorporamos un 15% máximo de plástico reciclado. ¿Por qué 15% máximo? Para que el material siga siendo biodegradable, saludable y sostenible. Este es el material con un 15% de plástico reciclado, y por detrás han hecho pruebas con soplete y bueno, está negro y el material ni se deforma, ni se quema, ni nada de nada. De hecho, la semana pasada hicimos un piloto con Ferrovial de la torre de control del aeropuerto de Londres, de Heathrow, a 1.200, y pusimos dentro un Playmobil y una pila que daba luz a una bombilla. Y bueno, pues le prendimos fuego en una hoguera, estaba lleno de llamas, y cuando acabamos el Playmobil estaba negro pero vivo y la bombilla seguía funcionando. Con lo cual tenemos un material biodegradable, saludable y sostenible. ¿Qué pretendemos con Combustión Eco y ahora haciendo el material de Kienmou? Pues eliminar poner nuestro granito de arena, que yo creo que ya no es solo un granito de arena, porque si aislamos térmicamente una sola vivienda de 70 metros cuadrados, utilizamos 4.784 botellas de plástico de 2 litros. Yo creo que es una cantidad suficientemente grande para estar haciendo algo por la lucha contra el cambio climático. Y luego pues eliminamos la quema de paja de cereal, con lo cual eliminamos emisión de CO2, que a día de hoy es el principal causante de cambio climático. Y si tenéis alguna duda sobre material o sobre Kienmou, pues estamos en el córner de ahí. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Yolanda Ballesteros, vengo de la empresa Socamex. Nosotros lo que hacemos es la gestión integral del ciclo del agua, gestionamos depuradoras, potabilizadoras, etcétera. Y también tenemos un departamento de innovación, que es donde yo trabajo. Yo soy gestora de la innovación. Dentro de este departamento de innovación, pues participamos a través de este departamento en diversos proyectos de innovación europeos. Uno de estos proyectos es el que os voy a explicar a continuación, que es el proyecto Energy Water. Este proyecto se centra un poco en la exploración del nexo agua-energía. Su nombre largo, de hecho, es la mejora de la eficiencia energética en los procesos industriales que son intensivos en el uso del agua a través de herramientas colaborativas y comparativas. He dividido mi presentación en 4 partes cortas. Vamos a hacer una breve introducción, vamos a ver quiénes son los participantes en el proyecto, después cuáles son los 3 pilares en los que se fundamenta y por último vamos a hacer una breve referencia a las actividades formativas que se están llevando a cabo en el marco del proyecto. Primero, la introducción y los objetivos. Se trata de un proyecto Horizonte 2020, se trata de una CSA Action, con lo cual nos financiaron el 100% del presupuesto. Y es un proyecto que más o menos ya está tocando a su fin. Comenzó en febrero de 2016 y terminará ahora, a finales de enero del año que viene. Participan 10 partners pertenecientes a 8 países y bueno, la razón de ser del proyecto es que los componentes del consorcio en determinado momento pues observaron que aunque había conocimientos técnicos y había métodos y había información disponible
para que la eficiencia energética de las industrias fuera grande, estos conocimientos llegaban muy difícilmente a las industrias, por lo que no las acababan no implantando esas mejoras y esto significa que hay alguna brecha, alguna barrera entre la información y las técnicas disponibles y la industria. Y por lo tanto, este proyecto lo que se proponía era ayudar a salvar esas barreras existentes. Por ello, el proyecto se propone dos objetivos, que son incrementar la eficiencia energética en los procesos industriales que son intensivos en el uso del agua, por un lado, y por otro lado, aplicar innovación organizativa a través de la creación de dos herramientas que son la EMSA y la red de Energy Angels. Ahora las veremos con más detenimiento, pero adelantaros que la EMSA es una herramienta online de autoevaluación de la eficiencia energética en la industria y que la red de Energy Angels es un punto de encuentro entre los que desean utilizar la herramienta EMSA y unos perfiles profesionales que son precisamente los Energy Angels que van a soportar, que van a dar soporte a las industrias que deseen utilizar la EMSA. ¿Quién participa en este proyecto? Como he dicho, somos un consorcio de 10 entidades de 8 países. Todas las entidades están relacionadas con la gestión de la energía, con la gestión del agua o son empresas de servicios energéticos. Tenemos el Instituto Tecnológico de Castilla y León, que son los coordinadores, después el Instituto de Tecnología de Cork, nosotros, Socamex, el Carbon Trust, la plataforma europea del agua, unos programadores griegos que se llaman WINGS, la Oficina Internacional del Agua, la Agencia de la Energía de Chipre y un par de empresas de servicios energéticos. Como comentaba, el proyecto se sostiene sobre 3 pilares básicos, que son la EMSA y la red de Energy Angels, que los hemos mencionado en las diapositivas anteriores, y el tercer pilar sería la industria. Ninguno de estos elementos tiene razón de ser dentro del proyecto sin los otros dos. Vamos a empezar por el pilar 1, que es la EMSA. La EMSA, como os he dicho, es una herramienta de autoevaluación de la eficiencia energética que se utiliza online, que es gratuita y que, esto es muy importante, mantiene la confidencialidad de los datos. La EMSA ofrece distintas funciones, como veremos en las diapositivas anteriores, en las diapositivas posteriores. Y para poder utilizarla como empresa, porque ahora veremos que es posible utilizarla como empresa o como Energy Angel, para poder utilizarla como empresa, en primer lugar, es necesario registrarse. Es un registro muy sencillo. Hay que introducir unos datos en la pestaña de información. Esta es la pantalla de inicio, es lo que vemos cuando ingresamos en la EMSA. Hay que introducir unos datos que hacen referencia a la persona de contacto dentro de la empresa y a datos de la empresa, pero muy sencillos, tipo qué tipo de industria es, si es una industria de alimentación, una industria de la madera, estas cosas. Hay que escoger de una lista desplegable. Una vez que nos hemos registrado y hemos cumplimentado esa información básica, tenemos que ingresar en el módulo de evaluación de datos, donde se nos hacen 3 tipos de preguntas que tenemos que contestar si queremos que nuestra herramienta posteriormente analice los datos. Son preguntas, el primer grupo de corte general, sobre cuál es nuestro consumo de energía y de agua, sobre cuál es nuestra producción. El segundo bloque de preguntas hace referencia a la eficiencia y aquí tenemos que definir cuáles son los procesos que nosotros tenemos dentro de nuestra industria relacionados con el agua y qué equipos estamos utilizando para esos procesos. Y el tercer bloque de preguntas son preguntas de un corte más transversal, como por ejemplo la percepción social que tienen, la percepción que tienen los demás de nuestra industria. Una vez que hemos ingresado esta información, ya podemos visualizar los primeros resultados en el módulo de resultados. No os voy a aburrir, que además soy la última ponencia y ya seguro que tenemos todos ganas de irnos a comer. Solo deciros que la EMSA ofrece una serie de resultados relacionados con la eficiencia energética en formato gráfico o en formato tabla y que es interesante esta opción
que nos permite exportar un resumen de los resultados. Esto es particularmente interesante si nosotros queremos realizar una monitorización a lo largo del tiempo sobre la evolución de nuestra eficiencia energética. Otra opción muy interesante es este simulador de ahorros. En esta pestaña nosotros lo que podemos hacer es seleccionar, pedirle primero a la EMSA que nos dé una serie de sugerencias de mejora de la eficiencia energética teniendo en cuenta qué procesos y qué equipos tenemos en nuestros escenarios. A partir de estas recomendaciones que la EMSA nos da, podemos clicar las que nos interesen y después hacer una simulación de cuánta energía ahorraríamos y cuál sería nuestro ahorro económico asociado a ese ahorro de energía en el caso de que implementáramos en la realidad esas mejoras que la EMSA nos sugiere. Otro módulo interesante también es el benchmarking, el módulo de benchmarking. En este módulo lo que podemos hacer es comparar la eficiencia energética de nuestra industria contra la eficiencia de la mejor industria que ha incluido sus datos en la base de datos de la EMSA, o bien comparar nuestra eficiencia energética con nosotros mismos, pero en periodos anteriores, así teniendo un registro más o menos de cuál es nuestra evolución. En el caso de que nos queramos comparar con la mejor industria, hay una serie de filtros. Hay una serie de filtros, los vemos ahí arriba, para seleccionar si queremos compararnos contra empresas del mismo sector, de otro sector, del mismo tamaño, de otro tamaño, o de la misma o diferente localización. Así, la EMSA también nos situaría en el dentro o fuera del top 10 de eficiencia energética de las empresas. En este ejemplo, por ejemplo, sí que estaríamos en el top 10 en cuanto a eficiencia energética. Hemos dicho que había 3 pilares, hasta ahora hemos comentado sobre el pilar 1, pero hay un segundo pilar muy importante que es la red de Energy Angels. Como digo, los Energy Angels son perfiles profesionales que se van a encargar de hacer de nexo entre la EMSA y las industrias que desean utilizar la EMSA. La ayuda, el soporte por parte de un Energy Angel es gratuito para las empresas y la lista de los Energy Angels está disponible en la página de inicio de la EMSA en la pestaña que está rodeada. Los Energy Angels pueden ofrecer distintos tipos de servicios y precisamente el servicio número 1 es el de apoyo en la utilización de la EMSA. Para poder dar este servicio de tipo 1 es necesario haber cursado una formación gratuita que prepara a la persona para poder ser Energy Angel. Cuando uno es Energy Angel, ingresa en la EMSA desde la misma página de inicio, pero a través de otra pestaña. Y una vez que se registra, automáticamente figurará en la lista de Energy Angels de la que nos podrá seleccionar la empresa para que le ayudemos con el análisis o la interpretación de sus datos. Luego la empresa podrá valorarnos con un sistema de estrellas. Y vamos a pasar ahora al pilar número 3, que son las propias empresas. Las empresas, su pertenencia a la EMSA o el ingreso en la EMSA es gratuito. La ayuda por parte de un Energy Angel es gratuito también y son un pilar fundamental porque la herramienta se nutre de los datos que introducen las empresas. Entonces, cuantas más empresas tengamos en la base de datos de la EMSA, más fiables van a ser los resultados, más potentes van a ser las comparaciones. Bueno, tenemos 2 versiones de la EMSA, una es la EMSA Lite y la otra es la profesional. Cada una tiene desventajas y desventajas. Las 2 son gratuitas, pero la EMSA Lite es más sencilla de utilizar, con la desventaja de que la cantidad de datos que devuelve es menor, es menos detallada. La EMSA profesional da una cantidad mayor de análisis, con la desventaja de que su utilización es más compleja y requiere de la ayuda de un Energy Angel, no así la versión Lite. Y por último, deciros que como para nosotros son muy importantes los Energy Angels, porque sirven a los propósitos de la EMSA, pues a lo largo de todo el proyecto se han ido programando formaciones de Energy Angels. En la actualidad lo que tenemos es un MOOC gratuito, un Massive Open Online Course, que si estáis interesados os podéis registrar en la dirección que aparece
en la pantalla y hemos tenido últimamente algunos workshops. El proyecto ya está tocando a su fin, entonces no haremos tampoco muchas más acciones formativas de este tipo. Queda un workshop en Burgos cuya fecha está por determinar y si estáis interesados en inscribiros podéis escribir a los coordinadores a esta dirección formacion@itcl.es. Por mi parte, esto es todo. Muchas gracias. Estamos en un corner ahí en posición F. Si tenéis alguna duda, pues nos podéis preguntar. Gracias.